¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo te va, mi amigo general? ¿Cómo te va? Bien, Pimpi, agradeciendo siempre tu llamado para participar con el Instituto nuestro de Estudios Estratégicos de Buenos Aires en tu programa, que para nosotros es una gran satisfacción. Sí, sí, seguro. Y cada vez que me mandás una de estas, no sé cómo le llaman ustedes, las conclusiones que sacan son formidables. Lamentablemente no se pueden pasar por acá, pero que son realmente importantísimas, ¿no? Y muy bien logradas. Están, se nota que son un trabajo muy serio, ¿no? Eh, Y contá un nosotros poco, hace 30, contá un poco de qué se trata esto que estamos hablando. bueno, nosotros después de la Guerra del Atlántico Sur creamos este Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires. Sí, Ese instituto tiene un conjunto de intelectuales, cada uno de ellos con un nivel distinto, que están permanentemente siguiendo a la situación internacional, regional y propia. Y producimos una serie de trabajos, ensayos, más o menos breves para que no sean tan pesados en su lectura, para la gente que tiene interés en estos temas y hacen el seguimiento de nuestra situación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los argentinos ignoran cuál es la política de defensa de la Argentina. Ignoran por qué el problema de seguridad no se soluciona en la Argentina, sino que contrariamente se agrava. así es. Bueno, no existe una política de defensa, ha sido reemplazada por la política de derechos humanos en los gobiernos de izquierda y estamos en la situación en que estamos, es decir, en un agravamiento constante de la situación de la seguridad, tanto estratégica, que es la seguridad del Estado, de las instituciones estatales y del conjunto de la sociedad. Y a su vez, un agravamiento constante de la seguridad pública, que es la de cada persona, la de cada familia, la de la ciudadanía, privadamente. Vos te das cuenta que todos los días hay hechos más aberrantes que afligen a la sociedad. Y ya ante el desborde, vemos que hay justicia por mano propia. Es decir, los ciudadanos se apoderan de la situación y se defienden, porque el Estado no cumple Con la su, primera función que tiene, que es de lograr la paz social. Si hay una razón de ser de la existencia del Estado, es la convivencia pacífica de los ciudadanos. Y no lo está cumpliendo por una cantidad de aberraciones legales que se han conseguido después de la guerra del Atlántico Sur. La legislación que actualmente regula la seguridad estratégica y la seguridad pública fue confeccionada por los simpatizantes de las organizaciones ilegales armadas que existieron en la Argentina. Entre la coordinadora radical y la cajeradora de la provincia de Buenos Aires construyeron la ley de defensa y la ley de seguridad interior, que son las dos vigentes. Las dos son vacas sagradas, nadie las puede tocar, pero son aberrantes, son leyes anticonstitucionales. Le quitan incluso al presidente de la República, que es el responsable máximo de la administración de la seguridad, las potestades que le da la Constitución. Lo limitan y a las Fuerzas Armadas le impiden planificar sobre las verdaderas amenazas estratégicas que tiene el Estado y la sociedad, que es el narcoterrorismo. En la Argentina, a diferencia del resto del mundo, el narcoterrorismo es un problema de seguridad pública, un problema policial. Y vos y yo sabemos que las policías son auxiliares de la justicia,
que actúan después que hay denuncias. Contrariamente, la seguridad estratégica no es posterior a los hechos, es proactiva, no reactiva. Claro. Y por eso tiene un planeamiento que le permite adelantarse a los hechos. Eso en la Argentina no existe. Las Fuerzas Armadas solamente, de acuerdo a la ley, pueden atender a los problemas que podemos tener con estados vecinos y sus Fuerzas Armadas. Es decir, los nuevos riesgos y amenazas que aparecieron después de la Guerra Fría, año 91 en adelante, no pueden ser planificados por las Fuerzas Armadas, por el Estado Mayor Conjunto. Es el único país que tiene este planteo hecho en el orden político y nadie lo puede tocar. Eso es gravísimo y es la razón central que nadie lo dice públicamente porque lo que te estoy diciendo es políticamente incorrecto. Nadie lo dice. Además, los periodistas han sido preparados en la Facultad de Periodismo tomadas totalmente por el marxismo. Ahí en la provincia de Buenos Aires, vos estás ahí, en La Plata, esta señorita Santau, que después fue candidata a intendente de La Plata, gracias a Dios perdió las elecciones, los condecoró a el presidente Chávez por la libertad de prensa en Venezuela. La condecoró a Eve Bonafini en esa facultad. Entonces, eso te da una pauta de que si el semillero del periodismo tiene ese tipo de orientaciones y actitudes, no te extrañe que Gallup, que ha hecho una medición acerca de cuál es la situación del periodismo en la Argentina, haya llegado a la conclusión que el 75% de los periodistas argentinos responden a la izquierda radical y tienen un discurso totalmente progresista de izquierda. Esta es la razón por la cual estamos, como estamos, en lo que hace a la seguridad nacional. También se suma a esto que estás diciendo que tenemos una justicia también cooptada. Porque muchas veces, paralelamente a lo que estás diciendo, de la policía que detiene, a veces procede como corresponde, que son los que tienen las armas, como los militares y la policía, la gendarmería y todas las fuerzas del orden, que son los que tienen las armas y la obligación de cuidarnos. Pero además tenemos una justicia motivada por los derechos humanos, que está cooptada por lo de los derechos humanos, una locura de defensa de la delincuencia. O sea, se hace En la justicia ha trabajado intensamente, en primer término, el garantismo. Exacto. Es una doctrina judicial fabricada en la Argentina por este prostibulario Zaffaroni, que todavía está jorobando a América entera desde la OEA, en los organismos de derechos humanos, que ha formado a una enorme cantidad de estudiantes de derecho en la abolición del derecho penal, donde creen de que el delincuente no es responsable de sus hechos aberrantes, sino que es la sociedad la culpable de no darle a ellos la posibilidad de vivir mejor y haberse educado mejor. Razón por la cual van al rescate del delincuente y van a colocar entre rejas al resto de la población. Y eso, perdóname, agravado porque una de las justificaciones es que no hay lugar, no hay cárceles. Y yo siempre digo que, una de las cosas que siempre decía que haría es hacer cárceles, por un lado, cárceles que sean dignas para que los presos puedan vivir dignamente, porque tienen que estar encerrados, pero para tratar de mejorarlos. Por lo tanto, las cárceles deben ser dignas, cosa que nosotros en la Argentina no tenemos. Y otro punto importante es sobre los jóvenes,
los chicos, los delincuentes juveniles, que también inmediatamente se lo suelta, peor que la puerta giratoria de los adultos. Se lo suelta y como si fuera esto bueno, porque son los buenos, los liberan porque ellos son mejores que nosotros, que los queremos encerrados, y siendo que son peores porque los dejan a la buena de Dios. Esos chicos van a terminar o matando o muriendo si los dejan liberados, en vez de llevarlos a institutos, a instituciones que como corresponde, y hay en otros países, para tratar de mejorarlos, de corregirlos. Sí, ahí dale. hay una corresponsabilidad de los legisladores. Sí, señor. Son las leyes que han prometido en tiempos electorales modificar y que nunca modificaron. No sé si vos has visto que cada vez que hay elecciones nos prometen que van a ir a la reforma política para dejar de tener las aberrantes jubilaciones de privilegio, de que van a limpiar a las burocracias abultadas que no podemos pagar, y no se hacen. Y lo mismo ocurre con respecto a las legislaciones que tienen que ver con una razón de ser de que aún el fiscal y el juez que quieren salvar a la población, que quieren aliviar esta enorme carga social, no pueden hacerlo porque no tienen los elementos de los códigos para poder cumplir con lo que debiera ser, ¿no es cierto? Esto también hay que decirlo. Pero se agrega a todo esto que hay desde el año 59 en adelante un proceso revolucionario marxista castrocomunista en todo el continente iberoamericano. Y eso no ha cesado nunca. Nunca. Yo he visto que Reato acaba de sacar un libro que es un éxito Sí. de editorial. Todavía no lo compré, pero lo voy a comprar, por supuesto. Tengo 3 o 4 de Reato libros, sí. En su título dice que vuelven los 70. Y yo afirmo que los 70 nunca se fueron. Porque para volver tienen que haberse ido. Nunca se fueron. Lo que pasa es que las guerras evolucionan con la civilización, igual que la política. Clausewitz, que es el principal teórico estratégico de Occidente, es un general prusiano contemporáneo de San Martín. Escribió 8 tomos de un libro clásico titulado De la guerra. Tardó 18 años en elaborarlo. En uno de sus capítulos dice: la guerra es como el camaleón. Mientras se desplaza en el tiempo y en el espacio, cambia de forma y color. Y esta gente que no es experta en guerras, que no estudió polemología, que es la ciencia de la guerra, no entiende esto y entonces cree que vuelve lo que nunca se fue. Lo que sí ocurrió es que actualmente estamos en la 5ª campaña revolucionaria en la Argentina. La primera fue stalinista, cuando entraron los oficiales y suboficiales cubanos por el norte a la provincia de Salta y ocuparon Orán. Ahí reaccionó la gendarmería por una denuncia de una cajera de un supermercado. Y... Ahí te colgaste, me parece que estás, a ver, ya vas a volver, ¿no? No me preocupo porque esto suele pasar. Te fuiste. Sí, lo que está diciendo en Orán, que después al principio fue con Jorge Massetti, que era el comandante segundo. Todavía no apareciste, por lo tanto voy a seguir hasta que aparezcas vos. El comandante segundo, que le decían el comandante segundo porque el comandante primero, por supuesto, era nada menos que el Che Guevara. Y entraron, como decís, por Salta, por Orán,
hasta que los detuvo fuertemente la gendarmería, en realidad. La policía y la gendarmería los detuvieron a muchos y, bueno, hay dos versiones. Una que al comandante segundo, a Massetti, desapareció en el monte, que nunca se supo, y otra es que lo mataron, o que lo mataron y llevaron el cadáver a Cuba. Pero a ver, ahora sí estás nuevamente en línea, dale. Continúa Bueno, vos. sí, yo te quiero decir que ahí en esa etapa tenés presente en la Argentina un avasallamiento por oficiales y suboficiales en actividad de otro país que te Seguro. ocupan territorio soberano de la Argentina. Y Es entrenados en el mundo, sí. una agresión estratégica para cualquier ciudadano normal. Seguro. La Argentina le dio tratamiento policial. Y vos Sí, le das señor. tratamiento policial a un delito común, pero no una agresión estratégica. Exacto. Muy bien. ¿Qué vinieron a hacer estos hombres? Vinieron a aplicar a la Argentina la doctrina del Che Guevara de la teoría del foco, el foquismo. Exacto. El foquismo. Que, sí. En donde estaban ellos con uniforme, armas a la vista, bandera, Bolseguíe, todo, sí. refugiándose en la montaña y en el monte. Fracasaron. Sí, Fracasaron. sí. Cuando la Argentina reacciona 15 años después, Pimpi. Sí, porque eso fue alrededor del, no recuerdo bien, pero tipo 62, algo así. 60, Fue en muy los 60 rápido. empezó. Ah, no, pero lo de Massetti, Massetti el primer fue ingreso, la segunda ola. la segunda ola, sí, ahora sí, dale. Massetti era argentino. Massetti argentino, entrenado Su en Cuba y hijo en el mundo, sí. es su hijo, que escribe un libro que se titula El furor y el delirio, muy difícil de conseguir porque todas las ediciones las compra de inmediato el Partido Comunista para quemarlas. Se va de Cuba, se esconde en un pequeño pueblo de España y escribe este libro denunciando lo que él vivió desde cadete en la escuela militar cubana hasta llegar al grado de capitán en el servicio de inteligencia cubano. Y por supuesto vivió por dentro el drama de lo que era Cuba en esos años. Hasta el momento en que Fidel Castro le fusila a su suegro, que era el general de la Guardia. Un hombre que tenía un liderazgo muy especial y que podía disputarle el liderazgo a Fidel. Lo inculpa de narcotráfico y lo fusila. Y ahí es donde la hija del general de la Guardia, la mujer de Massetti Jr. y Massetti se fugan. Tardan un año. En preparar la fuga tardan un año. Y denuncia desde adentro lo que está pasando ahí. Pero déjame decir que recién 15 años después de lo que estamos hablando, la Argentina despierta cuando está inundada de sangre. Y Luder, con todo el gabinete de Isabel, firma el famoso decreto de aniquilamiento del accionar subversivo. Ahí la operación central está en Tucumán, que ahora están inculpando con los derechos humanos a los hombres que actuaron en esa guerra prácticamente convencional, con hombres de uniforme, pero argentinos, bajo mando externo. El comando estratégico lo tenía argentinos Rusia, y cubanos también. Y Cuba. O marxistas del mundo. Sí. Había de todas partes. Pero déjame decir que yo pienso que lo que está diciendo de Luder ya lo había anticipado Perón. En realidad para mí fue Perón porque Perón era militar y con Perón no se jodía. Y Perón es el inspirador de la AAA. Sí. Después Perón, se lo aducen al brujo, ¿no? Cuando le matan a Rucci. A Rucci, la mano derecha. Y cuando atacan al regimiento de Azul, los regimientos de Azul, ahí
es donde reacciona con la famosa carta a los oficiales y suboficiales de la guarnición azul. Y le dice ahí, a esta gente hay que liquidarla uno por uno. Exacto. Bueno, pero esto se consagra después en el decreto, que Exacto. moviliza y manda a la guerra en forma defectuosa a las fuerzas militares. Una guerra interna, una guerra civil, es una guerra muy difícil de operar. Es la guerra más horrorosa que conoce el mundo, porque es una guerra de odios sociales. Exacto. Y esto lo decía con claridad el Che Guevara en su manual del guerrillero. El guerrillero tiene un arma irreemplazable, es el odio a la sociedad. Y eso lo repite muchas veces en el prólogo de ese librito, que se distribuía gratuitamente en la década del 60. Muy bien, déjame decir que cuando fracasan en el intento de ataque a Catamarca y cuando fracasan en el ataque a Famaillá con los soldados de Manchalá, ahí resuelven abandonar la teoría del foco, salir del monte montuoso, dejar el uniforme y con la ropa de paisano y escondiendo las armas, venir a hacer terrorismo a las ciudades. Ahí empieza la segunda campaña, que cesa Cubana. Sí. cuando después de la guerra del Atlántico Sur asume Alfonsín. Y allí entonces empieza la tercera campaña, porque ingresa lo que vos hace un rato mencionaste, ingresa la forma de operar de Antonio Gramsci, un contestatario de Lenin y de Stalin, echado de Moscú por Stalin, preso. Italiano, preso, sí. Italiano, un hombre tullido, muy inteligente. Muy inteligente, era filósofo, era ¿Sí? Con libros escritos, muy inteligente, sí. Escribió porque Mussolini, cuando llega de vuelta de Rusia a Italia, lo mete preso. Y en Exacto. la cárcel escribe los famosos cuadernos de la cárcel, donde recomienda que para Occidente no hay que usar armas, hay que atacarle su cultura. Por todos lados. El Exactamente. gramscismo es la penetración intelectual en las escuelas, en las universidades, en las facultades, en la iglesia, la penetración, en los partidos políticos. En todos los frentes de la cultura de un país. Exacto, educación y cultura, todo. Con una pauta. Las clases medias de Occidente tienen que ser comunistas sin darse cuenta. Y eso en gran parte lo lograron en la Argentina desde el 83 en adelante. Porque viene Caputo de París con el mandato de la Cuarta Internacional a fundar la socialdemocracia en la Argentina. La búsqueda del estado de bienestar. Es el único ministro de esa etapa presidencial que acompaña al presidente los 5 años y medio. Y en esa etapa lleva al Partido Católico Liberal de Alem a la socialdemocracia. Los radicales hoy son socialistas y la mayor parte de ellos no lo saben. Exacto. Ese es un grave problema, porque así como el entrismo montonero en el peronismo licuó al partido, lo dejó sin líderes y sin doctrina, lo mismo ocurrió con el entrismo en el antiguo partido Unión Cívica Radical, que buscaba la paz social. Y esta gente lo lleva al odio social que impone este mandato de Gramsci, que la clase media argentina llegue al comunismo sin darse cuenta. Y así tenemos cómo el tilingro de clase media se hace progresista. Es el que dice, ahora ya no es más como antes, ahora ya los chicos no se casan más, ahora hay que perdonar esto y perdonar aquello,
y el delincuente tiene que ser, bueno, y terminamos sacando 5.000 delincuentes de la cárcel con la excusa del virus y del peligro del virus, cuando el peligro estaba más fuera de la cárcel que dentro de la cárcel. Por supuesto. Ahí tenemos la tercera campaña. Como te das cuenta, son distintas. La primera es totalmente estalinista de fuerza, la segunda es cultural, educativa y de la toma de los medios de comunicación, estos también, medios que estamos utilizando nosotros, sí, señor, para actuar sobre la opinión pública, para formar opinión en gente que, por supuesto, no hace el seguimiento de los problemas estratégicos del mundo, la región y propio, como lo hago yo todos los días. Muy bien. La tercera campaña se desarrolla en ese periodo fatal, que es cuando en el 2001 la crisis llega a una situación que se producen 5 golpes de Estado civiles, 5 presidentes en una semana, y termina entregándose el poder a un hombre que tiene el 17% del apoyo del voto popular. Eduardo son Duhalde. Los K. Claro. Son los pingüinos que vienen del sur. Después, claro. Sí, y ahí se inicia la cuarta campaña. Esa cuarta campaña es continuación de la que inició Alfonsín Caputo en el 83, con el decreto 158/83. Ese decreto viene de Londres, viene de los servicios secretos británicos, Oxford, traídos por el doctor Nino, asesor del presidente argentino, y llevado a la firma 48 horas después de que se hizo cargo el presidente el 10 de diciembre del año 83. Claro. Esto es una fecha que tenés que tenerla en cuenta, porque allí se inicia la politización de la justicia y la judicialización de los hechos políticos. Se cruzan, con lo cual aparece la destrucción institucional del Estado. Se ataca con la justicia federal a las Fuerzas Armadas y a su vez se destruye a la justicia federal a través de atropellar todos los principios del derecho penal. 28 principios del derecho penal son aniquilados por esta maniobra, que incluye a la Corte, porque la Corte da lugar a la reformulación de lo que es lesa humanidad establecida por el Tratado de Roma. En el Tratado de Roma se establece que lesa humanidad puede cometerlo un hombre que pertenece al Estado o un privado. Y acá la Corte separa a los privados, exacto, salva a los guerrilleros y deja solamente a los soldados que fueron mandados en forma errónea a la guerra por el propio Estado, es decir, por el nivel político. Las guerras son hechos sociopolíticos, no militares. Tienen una etapa de fuerza en donde aparecen los militares. Pero los militares no pueden dictar las normas de empeñamiento por sí. Se las tiene que dictar el Congreso Nacional por ley. Nada de eso se hizo. Cuando los ingleses, triunfantes en el Atlántico Sur, mandan a Nino con esto, saben que con ese decreto, por lo que se llama en estrategia la aproximación indirecta, licúan a las Fuerzas Armadas. Para terminar con los militares de las Fuerzas Armadas. Exactamente. Lo logró, la autodestrucción lo logró la Argentina a través de la justicia federal, como se lo dije a los jueces en el Tribunal Oral número 1 de Buenísimo, Comodoro, con toda claridad. Ese video lo vi extraordinario. En forma reiterada, ustedes son el instrumento que empleó el Reino Unido para destruir a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Han atropellado al derecho,
nos dejan sin jurisprudencia penal. Y ahora esto emerge de nuevo, porque hace 2 días la Corte ha repetido nuevamente el atropello a los principios del derecho. Se llevó por delante, con una excusa banal, escondida en 200 páginas para escribir un fallo muy sencillo, por los jueces desplazados por el Poder Ejecutivo. Los 3 jueces desplazados, sí. Atropellando los principios del derecho. Y esto el doctor Sapsay lo viene explicando en detalle y te pido que lo escuches. Es gravísimo. Es gravísimo. Bueno, es la terminación de la destrucción del Poder Judicial. Exacto. La revolución, a través de elecciones, con Cámpora, con la Alianza y luego con la elección de los K, logra presencia en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Controla 2 poderes. Crea un partido político interno del Poder Judicial. El Poder Judicial. Justicia legítima. Justicia legítima, claro. Que controla una porción importante de la justicia. De allí están sacando ahora al Procurador General Rafecas, que es del partido Justicia Legítima. Sí. ¿Cierto? Muy bien. Sí. Esto te digo, ¿qué le falta entonces a la Argentina para poder quedar dentro de la órbita revolucionaria de forma total? El dominio total del Poder Judicial. Lo hace la propia Corte con esta decisión, con este fallo que acaba de producirse. La gravedad institucional, la gravedad política y social que tiene ese fallo todavía no está calibrada debidamente. En los próximos días creo que va a ocurrir. El domingo lo vas a ver en las calles de las ciudades de la Argentina. Está prometiéndose un banderazo para el día domingo. El problema central va a ser el fallo de la Corte. Es gravísimo lo que se ha hecho. Es gravísimo. Porque es la captación de los 3 poderes. O sea, se terminó la República. La captación de los 3 poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, si los tienen todos, se acabó la República y entonces ya es un unicato o una dictadura. Es una dictadura y una tiranía. Una dictadura y una tiranía. Hay cosas de las dos. De las dos figuras. ¿Por qué? La Argentina hipócritamente ha ocultado durante los gobiernos K su adscripción al socialismo siglo XXI. Morales, Ecuador, Nicaragua, con toda claridad se adscribían a la revolución. La Argentina simulaba, aún después de recibir la famosa valija de Antonini Wilson. Esa noche entraron 10 valijas y encontraron una sola por un error. Claro. Por casualidad. Como siempre. Por casualidad se destapa la olla. Claro. Pero hipócritamente lo ocultaron. Ahora están ocultando la maniobra. La maniobra en Chile, con un gobierno conservador, se consiguió en marzo quemando 60 supermercados, 5 iglesias, 6 formaciones de subterráneo, comandados por elementos que venían de Colombia y Venezuela, 2.500 hombres en todas las ciudades chilenas. Piñera, presidente débil, coalición de gobierno débil, reaccionó mal. Primero dijo que estaban en guerra, se lo dijo a la población por televisión. Ese mismo día el comandante militar de Santiago, un general Urrutia del Campo, lo va a ver y le dice: usted está en guerra, yo no. Usted no me ha dado los documentos para que se abran operaciones militares. Me ha ordenado que salga con tropas desarmadas a la calle. ¿Usted cree que mis soldados son blancos en una galería de tiro?
tiene que dar la orden, ¿no? Por supuesto. Ahí te colgaste otra vez, pero qué cosa, bárbaro. Sí, señor, esto es así como decís. Y continúa todo esto con una confusión de la gente que, como dijiste, tiene una idea socialista romántica que se fue formando después de muchos años, en la que mucho tiene que ver el Foro de San Pablo, que se inició cuando cae, porque es una continuación esto que estoy diciendo. El Foro de San Pablo que se forma que estoy diciendo que es una continuación, no sé si me escuchabas, todo un proceso de continuación que está toda programada desde la formación. Pimpi, Sí, a dale. mí se me cortó la comunicación cuando estábamos hablando de la falta de reacción del Exacto, presidente Piñera, que lo exacto. lleva, para terminar con ese tema, que lo Sí, lleva a no escuchar lo que le está diciendo el general comandante de la guarnición Santiago, que le dice, si usted quiere parar a esto, largue a la calle a los 250 militares que tiene prisioneros en Punta Peuco, que son los que atendieron y enfrentaron a los mismos que ahora le están quemando a Chile. ¿Cómo voy a salir yo si tengo camaradas míos que por lo mismo están en Punta Peuco? Yo voy a estar en Punta Peuco mañana. Busque el compromiso del Congreso. Y si yo salgo a la calle, no salgo con balas de goma. Los militares combatimos, no somos policías. claro. Y vamos a combatir contra un enemigo que quiere voltear a usted y a la Constitución. Muy bien. Exactamente. No lo logra Piñera. No se anima. No tiene el Porque coraje suficiente. en la coalición tiene ¿Qué metida es una lo que nos quinta pasó a columna. nosotros, Heriberto? Es Exactamente, o muy exactamente parecido. A lo ver, que le dale. pasó a Macri. Macri, gobierno débil por tener una quinta columna metido en la coalición, Claro. que no No, le permite hacer lo que debía. Macri, el que dice el curro de los derechos humanos, no puede eliminar el curro, porque se lo impide la coalición. Lo mismo pasó en Chile. Ahora, ¿en qué situación está Chile hoy? Tuvo que ir a llamar a un plebiscito para reformar la Constitución. La reforma ganó por el 72%, justamente porque hay un periodismo adicto y una gran propaganda que actúa sobre la juventud, que ha sido la vanguardia lanzada a la calle para quemar a Chile. Chile, que era el modelo de Iberoamérica, el país que iba al primer mundo, hoy está en una regresión que lo va a llevar al periodo de Allende en poco tiempo. Es el Ahora, triunfo del gramscismo. el triunfo absoluto del proceso revolucionario, Exacto. que no está presente en la mentalidad de nuestros conciudadanos, porque No, todo al nadie revés. habla de eso. Claro. Le llaman populismo al comunismo. Exacto. Y nadie habla de revolución. Este es el tema. La revolución en la Argentina tiene un gobierno de izquierda, porque en la Argentina los votos desplazaron a la revolución en diciembre del año 15, pero en diciembre del año 19 la volvieron al poder, con la particularidad de que el poder real está en la vicepresidencia y no en la presidencia. Pero aún así, con esta dicotomía, el foro le dice a la Argentina, en Chile, con un gobierno conservador y desde la protesta callejera, logramos ir al cambio de constitución. Y en la Argentina, con un gobierno propio, Sí, señor. hay que tener en cuenta de que el presidente argentino está en el Foro de San Pablo y Sí, está señor. en el Grupo de Puebla. Es el único presidente activo que está ahí. Los demás son todos presidentes comunistas que fueron expulsados por el voto de su Con ciudadanos. presidencia. Claro. Entonces,
Entendamos eso y tenemos todo claro, podemos entender lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se produce el ataque desde el Poder Ejecutivo a la empresa Vicentín, con un decreto inesperado para estatizar a la empresa. El ataque, la prensa la toma como ataque a la propiedad privada. Exacto. La mentalidad economicista hace de que vean a la empresa privada. El ataque, en realidad, es al juez. Le sacan la causa de la quiebra a un juez de la provincia de Santa Fe, de una pequeña ciudad del norte. No se dieron cuenta, debieron haber preguntado primero qué currículum tiene ese juez. Ese juez no le dio pelota al decreto. Hizo valer los derechos constitucionales y legales que tenía a su cargo. De los famosos DNU, decreto de necesidad de urgencia, sin ninguna necesidad y sin ninguna urgencia. Nada más que lo que estás diciendo vos, avasallar la justicia, porque lo de Vicentín estaba en manos del juez. Y el juez tendrá que proceder con Vicentín, y si los Vicentín se están portando mal, tendrán que meterlos presos o tendrán que actuar como corresponde. Pero es la justicia. Por eso tenemos una constitución y tres poderes. Y el poder judicial es independiente. No puede el Ejecutivo pasarle por arriba como pretendió. Y esto es lo que la gente, como decís vos, no entendió. Y creyeron que era como esto de tomar la estancia de los Echeverri. Muy bien. Te digo esto porque yo creo que es la primera vez que a vos te dicen que el decreto no fue contra Vicentín, fue contra el juez. No, seguro. Lo que pretendía el Poder Ejecutivo, por inducción del Instituto Patria, fue atacar a la justicia. Exacto. Porque lo que están buscando es golpear a la justicia, sacar a los jueces que pueden hacer caminar a los juicios que tiene la vicepresidenta encaminados y en donde pronto va a tener que sentarse en el banquillo. Luego, ocupar los cargos en la Cámara Penal Federal de la Capital Federal, que es la que va a resolver a esos 9 juicios que están encaminados. Y por último, asegurar todo esto con la intervención de la Corte, sea por eliminación de los que están o sean por ampliación del número de los cortistas, con lo cual se instalarán ahí una mayoría de jueces favorables al poder. Y con lo cual los 3 poderes quedan en manos de la revolución. Claro. Esto es lo que en este momento estamos viviendo en nuestra querida Argentina, Pimpi. Y yo creo que es lo que tenemos que subrayar en tu programa de hoy. Estamos viviendo días sumamente álgidos, sumamente importantes para la vida institucional del país. Estamos a un paso de ingresar a un problema, a un proceso violento, porque la sociedad sana, la clase media que se despertó, porque le tocaron no solamente el bolsillo, le tocaron la moral y se dieron cuenta que cuando van y ocupan una propiedad privada, sea en Guernica o sea en la provincia de Entre Ríos, también hay un problema moral de por medio. Y acá se despiertan, se dan cuenta que van por todo en serio y que no, vamos a perder el ser argentino. Nosotros y esto es inédito, Heriberto, porque afortunadamente inédito que la población se rebele o proteste, porque hasta ahora un poco era por como dijiste hace un ratito, por economía, cuando ha salido con las cacerolas hace un tiempo atrás en general. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la sociedad se empodera a sí mismo? Se autoexhibe a sí misma. ¿Por qué sale directamente a la calle
viejos, enfermos, señoras, jóvenes, todos los que pertenecen a esa clase media que reacciona por fin y se dan cuenta que dejaron pasar, como te lo decía hace un momento, todo lo que se avasalló. Los 2.500 presos militares, 615 que han muerto en la cárcel. En la cárcel injustamente. Disparate. De ellos una enorme cantidad con más de 10 años, 12 años de prisión preventiva. Solamente podían estar 2. Los 2,5 millones de personas que salieron a la calle a protestar para que no se les aplique a ellos el 2x1 por una propaganda que hizo la televisión y los medios. Ahora le toca a ellos y ahí sí reaccionaron. Cuando se lo aplicaron a ese grupo, no pasó. Ahora se dan cuenta que a ellos también les toca. Les llegó el momento a ellos. Claro. Este es el tema. El famoso dicho de ahora vienen por mí. Exactamente. Pero a veces hay que llegar a estos extremos para despertar al dormido, al tilingo. Ahora te digo, vos me decís, es por primera vez que reacciona la gente. La gente, ¿sabes por qué? Porque no hay instituciones. Antes, por mucho menos, había un golpe de Estado. Seguro. El golpe de Estado lo hacía un grupo de políticos con un grupo de militares. Arreglaban el problema, buscaban un ordenamiento y volver nuevamente a la situación constitucional, que era el ciclo a donde habíamos entrado. Cada 10 años, el ciclo de nuevo. Un desgaste enorme. Y no salíamos de él porque no arreglábamos el problema en su origen, no en su consecuencia. Las consecuencias son económicas. Llegamos al 50% de pobres. Teníamos el 8% cuando empezamos. Ahora tenemos el 50%. Consecuencia social y económica. Pero la razón es otra. No es económica. Es cultural y política. Es volver a ser lo que éramos. El Libertador decía, o sois lo que debéis ser o no seréis nada. Bueno, ahora lo entendemos qué quería decir. Sí, sí. Ahí está el origen del problema. Y político porque se quebró la representación. Nos damos cuenta que estos gobiernos no nos representan, no nos da lugar a la participación. Entonces se busca la participación en forma directa. Se sale a la calle. Y ahora el grito se va a multiplicar, porque ya se llegó a un límite. Nos quedaba un resto y una esperanza de que la justicia iba a reaccionar adecuadamente. Y esta corte va a tener que responder, porque los jueces de la corte pertenecen al Estado, son hombres de Estado, son estadistas, y no han respondido a la circunstancia en que está la población. ¿Cómo no se van a dar cuenta que con este fallo eliminan los juicios que están encaminados del robo mayor que se ha hecho a la Argentina? Nunca un sistema encajado en el poder ha robado tanto en la Argentina como en el periodo anterior. Y todo eso que está recontraprobado. Nunca hubo tantas pruebas en un juicio como en el caso de los cuadernos. Pase a ser eliminado por lavarse las manos y decir sí, pero no. Sí, pero no. El fallo salomónico. Pilatos, sí, Pilatos que no pidieron la palangana con agua. Lo que hicieron fue enjuagarnos con 200 páginas. Y ahí ocultan el compromiso que tienen de carácter ideológico y la salvación personal de ellos. Ellos se salvan y la República se hunde. Y se hunde la sociedad. Este es el tema central a comentar en los días que corren. Sí, sin duda, sin duda. Y lo que pasa es que no tienen ningún tipo de prurito y lo hacen adrede, es decir, yo creo que a sabienda de lo que están haciendo. No, es por cobardía, básicamente cobardía, y también inmoral. Son Pepe, inmorales. Desde el año 59 hasta el día de hoy,
los objetivos revolucionarios que se impuso el castrocomunismo son exactamente los mismos. Llevar la revolución a toda Iberoamérica haciendo de los Andes una sierra maestra. Seguro. Y lo están cumpliendo. Seguro. Lo que pasa es que las modalidades de acción están variando constantemente y eso confunde a una sociedad preocupada por la enorme caída moral que arrastra la caída del crédito. Cuando vos perdés confiabilidad, credibilidad, ningún banco te va a dar un crédito. No. Si vos ahí en Sarmiento tenés Sí. la fama de ser un hombre no creíble, podés ir a recorrer todos los bancos y te van a palmear el lomo y te van a decir, mire, venga mañana, venga pasado mañana. Claro. Es lo que le está pasando a la Argentina. Seguro. Entonces, eso, con el hombre preocupado y confundido en su diligencia, porque el problema se pudre siempre desde la cabeza. Cuando vos ves que algo anda mal en un hogar, es el jefe del hogar el que anda mal. Cuando anda mal en un municipio, es el intendente el que anda mal. Claro. Cuando en el país las cosas andan mal, es la dirigencia de la nación la que no se pone los cartuchos que corresponden. No se hace responsable de lo que naturalmente recae en ellos. Y eso es lo que nos está pasando. Lo que pasa, Heriberto, que nos han trastocado, como contamos siempre, que decimos, que nos han trastocado todos los valores. La moral o la inmoralidad casi que ganó el cambalache de Discépolo, ¿no? Mirá, lo vio Discépolo en la década del 20. Claro. Acordate que esa década después la llamaron la década infame. Los abuelos se rasgaban las vestiduras, pero todavía había vergüenza. Los negociados de la tierra de Palomar, el problema de la apropiación del edificio de la Chade, hicieron que los responsables se pegaran un tiro. ¿Hoy conoces a algún tipo que se pegue un tiro por los robos que han hecho? No, al contrario, hay algunos que los aplauden. Heriberto, antes tenemos que cortar, pero contame un poco si vos considerás, debes de estar más cerca que yo seguramente de los mandos militares. Si vos considerás, no te voy a preguntar si van a entrar en una revolución ni nada por el estilo, porque creo que no lo van a hacer, pero sí que han sido penetrados también como el gansismo, han sido penetrados en una ideología. Hay esto en el colegio militar, hay un cambio en los profesores o lo que sea. ¿Hay algo de esto? ¿Lo percibís? Mirá, que se ha intentado cooptar a los militares en sus institutos, no me queda ninguna duda. Seguro. A punto tal que una persona que ya es conocida ahora porque es la ministra de Seguridad, sí, acá, Frederick, de la Nación, fue la que tenía a su cargo el contralor y dirección académica de todos los institutos militares del país, desde el Ministerio de Defensa, para que te des cuenta ¿Qué personaje? quién está. Ahora, te digo, no creo que puedan mover los cimientos de un ejército sanmartiniano. No lo creo. Puede haber infiltrados, puede haber. Seguro, sí. Pero institucionalmente, el enemigo sabe, y le digo con toda claridad, no hablo de adversarios, hablo de enemigos de la Argentina, saben que no van a contar con las instituciones armadas, ni con las instituciones uniformadas de seguridad o policial. ¿Hay casos? Habrá casos. Seguro, no, ¿Hay casos de que gente ha llegado a los altos mandos? Hay casos. ¿Por qué? Porque son elegidos por el orden político. El generalato está totalmente seleccionado, durante años lo estuvo,
por el CES de Horacio Berbisky, Claro. que se sentaba en la cabecera de la mesa y digitaba el ascenso al generalato. Oh. El pliego de mi ascenso a general estuvo 8 meses en el Senado, en análisis, a ver si tenía o no tenía algún detallito para poder parar y poder elegir un hombre débil, Del palo, claro, débil. del palo. Esa es la respuesta que tengo que darte, Pimpi. Está Es bien. una pregunta que tenemos que formular. Y la otra es, brevemente, ¿qué opinión? Porque es todo un tema lo que te voy a tirar, pero abreviámelo, sintetizámelo, el tema de los mapuches, Bueno, que no son argentinos, que no son mapuches, que no son... A ver, decí vos lo que opinás. brevemente te lo digo, el indigenismo radical es una de las tantas armas que usa la revolución. Exacto, por Le eso. dieron un impulso Viene enorme. también del Foro de San Pablo, dale. También, también. Ellos son el elemento director de todos los medios revolucionarios que operan sobre el continente. Lo que pasa acá, pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en Brasil, La en todas ideología de partes. género, el indigenismo, la toma de tierras. Bueno, seguí. Acá en la Argentina tenés un problema en el sur con los indios araucanos, que ahora se llaman mapuches. Ese nombre se los puso el Reino Unido. La oficina central de los mapuches está en Bristol, en Estados Unidos. Exacto. Perdón, en el Reino Unido. Sí, No está, sí, no está acá, ¿no es cierto? Y la sí. bandera que tienen la construyeron no hace más de 100 años, después de haber matado, asesinado a los indios argentinos tehuelches. A los tehuelches, Estos claro. hombres de atrás de la cordillera son chilenos, no tienen ningún derecho. Aturuzú era tehuelche. Es tehuelche, claro, Ah, pero por estos cuentos hechos por argentinos que todavía sabían algo del tema. Hoy, si vos le decís a un chico que es un tehuelche, lo ignora, no no tiene ni sabe. idea. Los Exacto. últimos tehuelches yo los visité en la pampa del Chalía, en el Chubut. El 80% de ellos, la tribu tenía 500 personas, 80% tuberculosos, Uh, abandonados por la mano de Dios. Y los argentinos. claro. Bueno, llegamos al final, Pimpi. Seguro. Te agradezco No, enormemente la llamada. no, para nada. Te agradezco a vos que sos un libro abierto y que sabés que coincidimos plenamente en prácticamente todo lo que estás diciendo, porque nosotros sí que somos del palo. Bueno, los argentinos bien nacidos tienen que tener savia de esta tierra. Sí, seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias, Al Heriberto. contrario, Pimpi. Muchas Hasta la gracias próxima. y será hasta la próxima. Espero que hayan aprendido del general Auel. No va a ser la última vez que va a estar con nosotros, porque es un tipazo que yo lo quiero tener varias veces acá, no lo quiero fastidiar, por eso no lo llamo todas las semanas, pero bueno, cada 2 meses, algo por el estilo, lo voy a estar llamando para que continuemos, o que continúe él ilustrándonos con respecto a tantas cosas, ¿no? Así Gracias. que gracias a vos, Heriberto, y con ustedes será hasta la próxima, a mi manera. Muchas gracias.